El día del sol. ¿Qué día se adoraba el sol en el Imperio Romano? Sunday. El día del sol. Sunday. ¿Están conmigo? Esa ley fue dada por Constantino y en ese momento todo empezó a cambiar. Miren lo que dice aquí en el diccionario enciclopédico de hispanoamericano sobre el domingo. El emperador Constantino en el año 321 fue el primero que ordenó una rigurosa observación del domingo, prohibiendo toda clase de negocios jurídicos, ocupaciones y trabajos. Únicamente se permitía a los labradores que trabajaran los domingos en faenas agrícolas si el tiempo era favorable. Una ley posterior en el año 425 prohibió la celebración de toda clase de representaciones teatrales. Y finalmente en el siglo VIII se aplicaron en todo su rigor el domingo cristiano, las prohibiciones del sábado judaico. Interesante, ¿el sábado fue hecho para los judíos? ¿Adán y Eva eran judíos? No. Los judíos no vinieron hasta después, hasta los hijos de Judá, que ahí vienen los hijos de Jacob, y Judá fue uno de ellos, los descendientes de los judíos son ellos. Mira cómo lo dice, el domingo cristiano. Le hago una pregunta, ¿hay algún versículo que confirma que el domingo es el domingo, el día de descanso cristiano? Yo no lo he encontrado todavía, y si usted lo encuentra, por favor, dígamelo. Eventualmente el sábado entonces entraron sábado y domingo porque los cristianos guardaban el sábado, y el domingo era el día de adoración principal. Por eso que usted, aunque usted no lo crea, ¿por qué el sábado y el domingo son los días libres en la semana de nosotros? Por esto, ¿verdad? Eventualmente cuando le empezaron a echar la culpa a los judíos por haber matado a Jesucristo, dijeron a los judíos para fuera del Imperio Romano. ¿Y qué pasó con los judíos? Les enviaron el sábado también. Dijeron afuera también el sábado judaico. Pero es que el sábado no era de los judíos. El sábado fue creado para él, para el hombre. ¿Están conmigo? Entonces, esos cambios, el Imperio Romano también cambió las cosas de otra manera. A las 12 de la medianoche es el fin del día. Nosotros sabemos eso por excelencia, ¿verdad? Los nombres de los días. Saben que en la Biblia el único día que tiene nombre es el sábado. Y el viernes se le llama el día de preparación. ¿Y de dónde vienen los días de la semana? ¿Por qué? Porque en el Imperio Romano cada día se adoraba a un tipo, a un astro o a un planeta diferente. Por ejemplo, lunes, ¿qué se adoraba? La luna. Martes, ¿qué se adoraba? El planeta Martes. Miércoles, ¿qué se adoraba el miércoles? Mercurio. Jueves, Júpiter. Viernes, Venus. Sábado, era sábado, pero en inglés es Saturday. ¿Qué se adoraba? Saturno. Y Sunday, el sol. ¿Están conmigo? Otra cosa que siguieron cambiando y trataron. Pero yo le hago una pregunta. En la creación, la misma ciencia nos enseña que el tiempo que nosotros utilizamos, todos tienen un principio científico. Por ejemplo, ¿cómo nosotros medimos el día? Un día, ¿cómo se mide? La rotación de la Tierra en su eje. Eso es un día. Muy bien, ¿cómo se mide un mes? La rotación de la Luna alrededor de la Tierra, un mes. ¿Cómo se mide un año? La rotación de la Tierra alrededor del Sol. Muy bien. ¿Cómo se miden los 7 días? ¿De dónde salen los 7 días? Es interesante que la gente pregúntele, ¿de dónde salen los 7 días de la semana? Históricamente no se ha tratado de buscar de dónde empezaron los 7 días a la semana. ¿De dónde sale el concepto de que hay 7 días a la semana? ¿Sabes qué? Solamente hay un libro, solamente hay un registro histórico de dónde vienen los 7 días de la semana, y está en la palabra de Dios, Génesis capítulo 1. Amén. Inclusive durante la Revolución Francesa trataron de cambiar el día de la semana porque estaban tan anti Dios que trataron de cambiar el día de la semana y trataron de ponerle 10 días a la semana. ¿Y saben qué? Fue un fracaso total. Todo el mundo se descuadró porque el número 7 es el número de ¿qué? De la perfección. Dios sabe exactamente, y no vamos a entrar en el aspecto fisiológico tampoco porque eso tiene otras connotaciones más lindas todavía, pero 7 es el número perfecto. Ahora, la pregunta es, ¿por qué la mayoría de los cristianos entonces van a la iglesia los domingos? Por tradición. Por tradición. ¿Por qué? Pregúntale a cualquier persona que va a la iglesia el domingo y ¿qué te van a decir? Tradición, porque su familia, por el pastor, por varios asuntos. Y vamos a ver algunas de las objeciones que hay ahora en cuanto al sábado y por qué van el domingo. Pero familia, no hay un solo versículo en la Biblia
que autoriza o que cambia la solemnidad y la santidad del sábado hacia el primer día de la semana. Ni un solo versículo. ¿Están conmigo? Ahora, vamos a empezar a mirar algunas de las objeciones para terminar en cuanto al sábado. ¿Están conmigo? ¿Estamos gozando? Sábado, el sábado es de los judíos. Adán y Eva eran judíos. Ya contestamos esa pregunta. No, el sábado no fue de los judíos. El sábado se dio en el monte Sinaí. En el monte Sinaí dice, acuérdate. El sábado se dio desde la creación, amén. Desde el principio de la creación. Ahora le hago una pregunta. Alguna gente dice, no, el sábado fue hecho y todavía no había entrado el pecado. Y yo le digo, ¿y eso es una razón válida para decir que el sábado no es el día del Señor? Yo le hago una pregunta. ¿Cuál fue la otra institución que Dios estableció en la creación? El matrimonio. ¿Vamos a algún cristiano que va a alegar que el matrimonio no es el plan de Dios? El sábado y el domingo fueron las dos instituciones establecidas en la creación. El sábado y el matrimonio fueron las dos instituciones establecidas. Nadie argumenta uno. ¿Cómo van a argumentar en contra del otro? ¿Están conmigo? Tremendo, tremendo. Ahora, Carlos, todos los días son iguales. Todos los días son iguales, Carlos. Y es verdad. Todos los días son un periodo de 24 horas al día, pero no todos los días son santos y apartados para Dios. Amén. Dios no dijo, escoge el día que tú quieras. Dios dijo, el séptimo día es santo y bendito y apartado. Amén. Dios no le dio la oportunidad de escoger. Dios estableció cuál es el séptimo día. Al igual que con el árbol. Dios le dijo a Adán y Eva, escojan el árbol que ustedes quieran y ese lo vamos a apartar. ¿Eso fue lo que dijo? No, ¿qué hizo Dios? Este árbol me pertenece a mí. Si Adán y Eva hubieran dicho, bueno, Dios, ese árbol no nos gusta, nosotros queremos que sea otro árbol, Dios hubiera dicho, pues está bien. No, porque ¿quién es el que declara o establece lo bueno y lo malo? Dios, no el ser humano. Dios lo estableció de esa manera. ¿Por qué? ¿Quiénes somos nosotros para cambiarlo? Carlos, cualquier día que tú le dediques a Dios está bien. Cualquier día que tú le dediques está bien. Yo le hago una pregunta, ¿cualquier árbol estaba bien? No, cualquier árbol no estaba bien. Dios no mencionó cualquiera, Dios mencionó el séptimo día. Amén. ¿Quiénes somos nosotros para venir y decir que lo que Dios estableció, nosotros lo podemos cambiar? ¿Será que estamos declarando el bien y el mal? Igual que Adán y Eva hicieron cuando Dios les dijo, no coman de este árbol. Estaremos jugando un poco con fuego quizás. Carlos, pero es solamente un día. Dios no se va a tomar algo tan en serio como un día a la semana. Le hago una pregunta. ¿Dios tomó en serio o no el asunto de un árbol? Fue tan y tan en serio el asunto de un solo árbol que mira en el lío que estamos metidos tú y yo. Así de serio es el asunto. ¿Quiénes somos nosotros entonces para decir, tan y tan devastadoras fueron las consecuencias por desobedecer a Dios con un solo árbol? Que estamos en este problema. Ahora, el asunto no era del árbol específicamente y el asunto no es solamente específicamente un día, el asunto es a quién tú vas a obedecer, a quién tú vas a seguir, a la tradición o a Dios. Ese es el asunto que estamos. Tan y tan en serio era importante este asunto que Jesucristo murió en la cruz por el pecado, por la desobediencia. ¿Están conmigo? Carlos, yo adoro todos los días, Carlos. Yo adoro todos los días. Eso suena muy lindo, ¿verdad? Yo leo mi Biblia todos los días. Yo oro todos los días. Si la iglesia estuviera abierta, vendríamos a la iglesia quizás algunos todos los días, ¿verdad? Pero le hago una pregunta. ¿Dios qué dice que el séptimo día que no hagamos? Ninguna obra, ningún trabajo. Entonces, si usted observa y tiene santo todos los días, usted no es un santo, usted es un vago porque no puede trabajar ninguno de los días. ¿Están conmigo? El séptimo día es un día santo apartado donde no se trabaja, porque no es porque Dios dice no trabaje para que nos muestren, es porque Dios quiere pasarlo con nosotros. Amén. Es un día apartado, santo el Señor. Carlos, el calendario lo cambiaron. El calendario lo cambiaron. ¿Cuántos han escuchado esto? El calendario lo cambiaron, no sabemos cuál es el séptimo día. Miren esto. La última vez que el calendario se cambió fue en el año 582, el calendario gregoriano. ¿Ok? Y en ese calendario noten las fechas. Octubre 1, octubre 2, octubre 3, octubre 4, octubre 15. Ellos estaban teniendo problemas con el asunto del sol y estaban dando cuenta que no le estaban dando los cálculos. Y dijeron, tenemos que añadirle, que tenemos que cambiar unos días en el calendario. Ahora le hago una pregunta. ¿Cambiaron las fechas del calendario? Sí. ¿Cambió el ciclo semanal? No. El ciclo semanal no cambió en ningún momento.
No hay ningún registro histórico en ninguna parte que enseña que los 7 días a la semana cambiaron. ¿Quieren saber cuál es la prueba más grande? Los judíos. Los judíos llevan más de 5,000 años guardando el mismo día. Amén. 3,500. Guardando el mismo día. No han cambiado en nada. ¿Están conmigo? Si en algún momento hubiera cambiado, eso se hubiera reflejado en algún momento de la historia. Amén. Carlos, la mayoría de las personas van a la iglesia domingo. ¿Tú me estás diciendo a mí que la mayoría está equivocada? Le hago una pregunta. ¿Cuándo la mayoría ha estado con Dios? Nunca. Busquen la Biblia. Nunca. Durante los tiempos de Jesucristo habían millones de judíos, millones de hebreos ahí. Le hago una pregunta. ¿Qué fue lo que pasó? Solamente 12 lo siguieron y al final terminaron solo 120. La mayoría que hicieron, lo rechazaron. No se deje de llevar por la mayoría. Amén. Porque la mayoría nunca ha estado con Dios. Usted no se deje llevar por la mayoría y por la cultura. Usted déjese llevar por la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Carlos, Jesucristo violó el sábado. Interesante, porque ayer vimos que el sábado es uno de los 10 mandamientos. Sí, y si tú transgredes uno de los mandamientos, ¿qué haces? Pecas, entra en pecado. ¿Jesucristo pecó? No. Entonces, si Jesucristo hubiera violado el sábado, hubiera sido un pecador y hubiera necesitado un salvador. ¿Están conmigo? ¿Qué fue lo que pasó con el sábado? Que los judíos le hubieran puesto unas cargas tan y tan grandes al sábado, lo habían convertido en una carga. ¿Y qué hace Jesucristo? En ningún momento Jesucristo argumenta con ellos en cuanto a la validez del sábado como el día de reposo. El argumento siempre es cómo guardar el sábado, no cuándo. ¿Y qué hace Jesucristo? Le enseña, ustedes han hecho del sábado una carga. El sábado se supone que sea un día ¿de qué? De delicia, de gozo, de alegría, de pasar tiempo con Dios. Amén. En ningún momento el argumento es cuándo es el sábado. El argumento es cómo guardar el sábado. ¿Están conmigo? Números capítulo 23, versículo 20 dice: he aquí yo he recibido orden de bendecir. Él bendijo y yo no podré revocarlo. Le hago una pregunta. ¿Quiénes somos nosotros para revocar la bendición que Dios puso sobre un día? ¿Estaremos nosotros jugando el papel de Dios al decir eso? Hay que tener mucho cuidado porque Dios bendijo el séptimo día. ¿Quién es el ser humano para quitarle la bendición? ¿Quieren ver otro versículo que me utilizan también? Y les digo esto porque cuando yo vengo a empezar a estudiar la Biblia, yo no sé si es lunes, martes, miércoles, domingo, jueves. A mí no me importa qué día es. Yo lo que quiero es seguir la palabra de Dios y la palabra de Dios. Y cuando me empiezo a estudiar este tema, yo digo, yo quiero saber cuál es el día. Amén. Yo no voy a seguir hombres, yo voy a seguir lo que la palabra de Dios me dice. Y miren un versículo que me enseñaron en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Vayan conmigo, por favor. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Este versículo me lo sacaron una vez y yo dije, interesante. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. ¿Están ahí? Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Carlos, ahí está, el día del Señor. Pero le hago una pregunta, ahí dice qué día es el día del Señor. Ahí no dice si es domingo o sábado, ¿verdad que no? Tendremos un versículo en la Biblia que nos diga cuál es el día del Señor. Dice Isaías capítulo 58, versículos 13 y 14. Si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi santo día, y el sábado llamares delicia, santo glorioso del Señor, y lo honrares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Señor. El sábado que supone que sea un día de delicia, de gozo quiere Dios. ¿Y cuál es el día del Señor? Mi día santo. ¿Qué día es? El sábado. ¿Están conmigo? La Biblia nos dice cuál es el día del Señor, pero no es domingo. La Biblia dice que es sábado del Señor. Otra gente me argumenta, Carlos, el domingo se convirtió en el día del Señor porque Jesucristo resucitó el domingo. Se resucitó el domingo y ese es el nuevo día santo. Y yo le digo, eso está muy interesante, pero ¿dónde lo dice en la Biblia? Dígame y enséñame un versículo donde dice que el domingo es el nuevo día santo. Si tú me lo enseñas, yo guardo el domingo. Pero ¿sabes qué? No pudieron. ¿Saben cómo se celebra la resurrección de Jesucristo? ¿Saben cómo se celebra? Dice en Romanos capítulo 6 del 3 al 6, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús
hemos sido bautizados en su muerte, porque somos